Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, el día de hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos con el arquitecto Pablo. Arquitecto, muy buen día, muchísimo gusto. Mucho gusto, Abraham. Es un gusto conocernos. Arquitecto, díganos, por favor, en dónde nos encontramos mientras vamos Con caminando. gusto, claro. Verás, estamos en Quito, estamos en un borde oriental quiteño. De todo este gran chorizo que es Quito, estamos en un borde oriental que divide los valles. Entonces, estamos a 3.840 metros sobre el nivel del mar. Interesante. Y es por eso que estamos aquí con el Machángara, que es uno de los ríos principales de Quito, que está en estado de coma, lastimosamente, pero que funciona, sirve y sigue siendo una arteria vital importante. Y eso hace que toda la neblina que viene del norte entre por el Machángara y suba hacia este monte que es el Auqui. Interesante los nombres. Machándara, Auki. Y arquitecto, ¿y cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a este terreno? Aquí hubo una obra, una pequeña remodelación que le hicimos en la época de la pandemia, en la parte más sur del Auqui, a una amiga, y ahí conocimos el lugar. Vimos que era cerca de toda la mancha quiteña, de las universidades, de la oficina, y dijimos, este es el lugar. Nos juntamos con unos amigos, Taller General, no sé si los conoces, Taller General, me suena mucho. y con Martín Real de Taller General, que es esta casa de aquí, dijimos, ok, vamos a plantear una solución que responda al clima primero, no queríamos hacer un mantenimiento grande a nada, porque como arquitectos sabemos lo complejo que son las manutenciones de los materiales, y que sea un cascarón que reciba una personalización por parte de cada una de los habitantes. Pareció una obra de Louis Kahn, ¿verdad? Parece como una ruina antigua, pero allá se ve muy moderno. Las fachadas, a la final las fachadas, tanto oriental como occidental, las resuelve cada uno de los habitantes. El cascarón es lo que funciona para todos. Ah, de acuerdo, el cerramiento cada quien lo personaliza. Las dos fachadas que dan hacia los dos costados. ¿Y por qué ladrillo? Como te decía, poca manutención, porque funciona bien la inercia térmica para donde estamos, el frío, un buen recibimiento de calor, que lo recibe en el día, lo expulsa en la noche. Y como ya nos metimos con muros portantes, dijimos, hay que solucionar la cubierta con ladrillo también. Todo es de ladrillo. Y realmente reciclamos un proyecto que nosotros teníamos como oficina, que eran unos baños que habíamos querido hacerlo ya con ladrillo, unas bóvedas, y dijimos, ok, esto puede funcionar incluso como un insumo reciclado de estructura que nos sirva como lógica para esto. Y sí, o sea, es una estructura que puede funcionar para muchas cosas, ¿no? Claro, es totalmente polivalente. Ujú. Mira, hasta es un muro de rapel. Yo escalo. Ah, Entonces, aprovechando que tengo estas fachadas ciegas, incrusté piedras, 2/3 de una piedra en los muros de 52 centímetros. perfectamente apoyada. A ver, a ver, a ver. Miren esto, jóvenes. Puedes subirte Claro. si quieres. Oye, y la topografía estaba complicada, pero ustedes deciden cortar o rellenan. Sabes que las dos bóvedas tienen dos lógicas diferentes. Martín y Roberto deciden aterrazar la bóveda y yo decido habitar la parte de abajo de la bóveda. Y por eso yo tengo esos dos espacios que no sé si te fijaste Ah, subiendo. claro. Pero Martín se aterraza. Al final del día el terreno no se topa. O en la terraza o en la habitabilidad. De acuerdo. Muy potente. ¿Cómo está orientado? ¿Hacia dónde está el norte? Norte, A la derecha. occidente, oriente.
Ok. Entonces recibe todo el calor de frente. Bueno, calor Bueno, entre comillas, aquí, ¿verdad? aquí tenemos una orientación de 20 y pico de grados hacia acá y hacia acá en los equinoccios. Entonces, ahorita que estamos casi en el equinoccio de verano, el Inti Raymi, el sol llega a 45 grados desde el sur occidente. Ok, entonces un poquito de helado, ¿no? Es helado. Qué bonitas piezas. Eso hace que los muros reciban todo el calor en el día y lo expulsen en la noche. Claro. Ahorita que vas a entrar, te vas a dar cuenta la diferencia de sensación térmica que tienes adentro de las bóvedas. Qué potente cómo cayó la neblina de Ajá, es repente, un ¿verdad? lujo esto, pucha. Yo generalmente busco estas tardes para tomar unas fotitos. Está increíble, estamos entre la nube. A ver, arquitecto, venos contando, ¿qué superficie de desplante tiene cada una de las piezas? A ver, tenemos una luz, eh, en cada bóveda hay una luz de 432. Ok, Entonces, 432 y un largo interno de 8 metros. O sea, ok. tenemos una planta aproximada de 34 metros cuadrados. Y esto al centro es una columna. No, no hay columnas. No Son hay. muros portantes. Estos son canales de agua que Ah, reciben las dos bóvedas. Esto recoge el agua lluvia. Por aquí es un lujo cuando llueve, porque por aquí cae el agua, va por ese canal y recogemos aguas lluvias en un tanque abajo. excelente. Entonces todos los muros son Son portantes. No portantes. tienes, no tienes acero, Hay varillas de apoyo. hace varillas. Hay todo un tema de trave aquí para estos muros. Tenemos unas varillas que hacen que se amarre Ya, todo el cajón estructural abovedado. con la bóveda. Sí, o sea, si estuviéramos en Paraguay tal vez no pondríamos varilla, pero aquí hay sismos. Aquí sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cuál es el acceso? Verás, Ah, aquí en estas dos bóvedas vive mi madre en la bóveda de la derecha, subiendo, y vivimos mi pareja y yo en la bóveda de la izquierda. Son dos bóvedas completamente diferentes. Cualquiera podemos entrar. Ya está avisada la señora Inés Rodríguez que vamos a entrar. señor Inés, muchas gracias. Vamos a A ver, interrumpir su tarde. madre, disculpa, vamos a entrar. Sí, ¿es posible? Por favor, Abraham. Con permiso, señora Inés, mucho gusto. Un placer. Gracias por permitirnos conocer su bella morada. Entonces aquí todo se soluciona. Mi madre acaba de jubilarse. Todo se resuelve en planta baja, cocina, que es un gran espacio de living al final. Tiene esta especie de comedor ampliado, su baño y su dormitorio. Y arriba tiene un cuarto de huéspedes. Excelente. Por favor. Sí se siente aquí la calidez, Claro, ¿verdad? es lo que te decía. A pesar de que estamos en la montaña. Casi a 3000 metros. Ah, pisos de madera. Ah, qué belleza. Pero este es de lujo, ¿no? Claro. Espectacular. Ve nomás las vistas. Es la González Suárez. No sé dónde te estás quedando tú en Quito. Yo creo que por ahí. Ah, qué maravilla. Entonces, elote me decías que tiene de ancho 20. El lote tiene 20 de ancho, casi 100 de largo. Y este lote de 2000 metros cuadrados se dividió en tres predios. El de adelante, de Martín Real y Roberto. Este de aquí, donde vivimos mi pareja, yo y mi madre. Y el de arriba, que es de un panita abogado que todavía no se anima a construir. Cada lote tiene aproximadamente 600 metros cuadrados. Lo que se planifica es, en las partes más altas de los lotes, ubicar las bóvedas habitables, personalizables y dejar siempre los bordes delanteros que funcionen como colchones entre las dos bóvedas que se van armando. Y al Ajá. menos en esta de aquí está planificado un bosque habitable. Todo esto. Todo esto, Y que le dé privacidad entre cada una de por las supuesto. bóvedas. Así es. Y hablando de costos, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción de cada una de las estructuras? Verás, estamos entre
unos 450, $500 del metro cuadrado. De acuerdo. Es porque, verás, mi oficina tiene un ejercicio de vivienda social. Yo logro sacar costos de hasta $400 el metro cuadrado, Uf, que es bastante bueno. felicidades. Sí, sí, sí. Pero aquí, por ser experimental, sí subió un poco. Claro. Sí. Hacer las primeras pruebas, ¿verdad? Todo, pucha, desde la cimbra para la bóveda, entender cómo iba a funcionar. Mira, están los tensores. Ah, un tesoro. Porque la bóveda es esto, ¿no? Te patea para Afuera. afuera. Claro, esto lo une. Así es. ¿Y cómo están ancladas esas placas? O sea, están coladas dentro de las Claro, vigas. esas son unas vigas de amarre. Ujú. Buenísimo. Entonces concentras escaleras, baños, lavados y liberas habitación, A los dos habitación. lados. Si gustas, puedes subir. Sí, claro. Sí, para que veas ya el último rayito de luz. Ahí está la celosía. Oye, está muy buena esta habitación, ¿eh? Sí. Súper. ¿Qué altura tenemos en el interior? Ya me dijiste que son 4, 250 hasta la viga y aquí tenemos 2 metros hasta la viga. 2 metros hasta la viga. Ok. Y como ganamos el 1.32 en el medio, en la bóveda de rebajada, al Ujú. 1/3, no pasa nada. Excelente. Aquí, en estos espacios de aquí, como replicamos baño, aquí lo que se hizo fue unas celosías para que haya también la ventilación. Oye, está genial, ¿eh? Y pegas la celosía, pero como se abre como puerta, puedes Ajá, limpiar perfecto. exactamente. Esa es una gran idea, jóvenes. Póntele bien. ¿Y la losa cómo la haces? Es pura madera. Eso es solo madera. Y es madera reciclada de Ah, unas y un lugar de escalada, por eso tiene esos. excelente. Aquí se trata de reciclar. Mira, se puede parecer el proyecto. Da la casualidad de que es después. Sí. ¿Verdad? Por eso la tenemos. Claro. Las bóvedas. Nadie inventa nada, jóvenes. Señora, un gusto. Con permiso. Qué bonito las puertas de Vitroblock. Sí. Entonces aquí lo que se hizo en la fachada, digamos, es para remarcar la estructura de cascarón, lo que se hizo es la transparencia en el perímetro y lo sólido al medio. Claro. Qué bonitos colores, jóvenes. Vean qué belleza el Y Vitroblock. esta es otra manera de habitar la misma bóveda. Y seguramente en eso radica lo más importante de esta apuesta estructural y de exploración de hábitat. Vean qué locura, claro. Y es que eso al final es una cueva, ¿no? Es un envolvente que tú la vas a habitar como tú gustes. Claro, este librero nos mandamos nosotros mismos y seguimos, por favor. Aquí, en cambio, lo que se hace es a todo el frente oriental lo mandamos con espacios de servicio y liberamos todo este de acá solo para espacio menos privado y arriba el dormitorio principal. Qué belleza. Oye, este cómodo está muy bueno. Fíjate, aquí cambia, en lugar de tener al centro los servicios, los mandas al frente. A Y este haces, frente que es el menos apreciable, ¿por qué? Por la vista. claro. Sí, 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 claro, claro, porque tú estás privilegiando la vista de Y aquí me mando el, este el, el lado. lujillo de la doble altura, ¿no? Sí, claro. Sí, no, este está muy bien. Sí, sí, este acomodo está muy bien. Y es que haces el monoespacio, pues, ¿no? O sea, haces un solo ambiente. Allá tienes 2 ambientes. Es un poquito más Y hay, tradicional. y- y hay que entender también que mi madre es una persona de la tercera edad. Claro. Tiene ese, Necesita un solo ambiente para estar entre su cocina, su baño, su dormitorio y no tener que subir y bajar gradas todo el tiempo. claro. Acá nosotros sí podemos hacer. Sí. No, se integra perfecto. Haces el núcleo, cocina, Falta el comedor. núcleo, ¿no? Aquí va en teoría un mesón Ok, parecido al de allá y queremos hacer algún diseño que baje desde aquí una cosa expandible hacia acá cuando hay muchas visitas, pero en teoría va algo muy parecido a la isla que está pegada al ladrillo. ok. Hoy se ha improvisado muchas cosas y que está bien, ¿no? Son los procesos. Claro. Una casa nunca se termina.
Todas las personas, y cuando ya la están terminando, ya no les gusta y quieren empezar a cambiarla otra vez. Entonces, le vuelves a cambiar el baño, le Claro, vuelves a claro. cambiar la cocina. Y esa es la crisis de quienes hacemos arquitectura y, por ejemplo, yo hago proyectos de vivienda multifamiliar y entrego casas terminadas. Y soltar eso de no terminarle una casa para apropiarse de un proceso es complejo, ¿no? Y mi Claro. pareja que es arquitecta igual. Excelente, ¿no? Aquí todos hemos visitado 3 proyectos Ajá, de 3 parejas de arquitectos. ajá, Es increíble. Y también con lógicas de reciclaje, claro. ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el reciclaje? Pucha, mil razones. Pero principalmente creo que hay que optimizar. Hay que optimizar todo lo que se tenga. Y yo creo que con esa lógica uno sí intervienes en el mundo en general, porque si optimizas un proceso constructivo, estás bajando huellas de carbono, estás dándole una segunda vida a muchos materiales. Y yo creo que en las casas que has visitado, conozco las 2 casas que visitaste recién, son de amigos queridos, y en esta en particular, tanto con mi socia Fernández Quetínico como con mi pareja Salomé, tenemos la misma postura de optimizar y darle una segunda vida a cosas que merezcan una segunda vida. Es el caso de las maderas, es el caso de los mesones, de los muebles, que son temas reciclados de otros proyectos. Increíble. Ujú. O sea, Entonces, por eso ves estas cositas, ¿no? No es perfectito, pero está bien, loco, funciona. No Ujú. tiene por qué ser perfecto. Por ahí Las piedras. colgamos estas LEDs ahí para ver, estamos probándole, seguramente van de otra manera. Fíjate aquí, la programación original es que en ese detalle, en la viga de hormigón, de veces ese hundido, vaya la luz, Ah, claro. La tira de LED. la tira de LED y que se ilumine a través de ¿qué? De ladrillo, Ujú. toda la bóveda. Eso sea súper elegante. Mientras tanto, Mientras tanto, cachar cómo va la cosa. mientras tanto no. Sí. Hermano, si quieres sube. Adelante, jóvenes. Qué bonita la luz cálida. Y más con el ladrillo. Y estos escalones, ah, Los armé yo, sí te creo. por eso flejan. Pero es triple, Es pues. triplex de 18 milímetros, no se va a romper. Más bien es como que esté acolchadito. Además, ustedes fabrican muchas cosas, ¿verdad? Sí. Están haciendo. No solamente lo piensan, sino lo ejecutan. Y es el O sea, dormitorio. Y mira ahí cómo se empieza a habitar la celosía. claro. Somos fans de traer siempre piedritas de las montañas de Ecuador andino. Hay que ir al monte siempre. Y ahí se hace una especie de museo. Son los tótems. Qué bonito. Aquí va, por supuesto, ojalá un mueble si nos visitas. Ojalá en otro momento esté armado ya ese closet y algunas cositas más. Pero hay que estar orgullosos de estos procesos. Claro. Todo es un proceso, ¿no? Todo es una escalera, todo es un escalón. Total. Pero lo más importante es que ustedes tienen ya la cueva, ¿verdad? Eso yo le decía a mi pareja cuando nos íbamos a pasar. Y a mi socia también le decía, loca, yo me paso con plásticos de ahí, sin vidrios todavía. Y ya, ya estoy en la cueva, pana, Claro. ya la habito. Sí, sí, sí. Ya estás dentro de tu No me cueva. dejaron pasarme con plástico, obviamente, pero, pero el sentir es lo que quiero transmitir. Ese es el espíritu del arquitecto, jóvenes. El arquitecto siempre está construyendo. Al final, al otro lado de la grada, se abre una pequeña bodega que estamos armando al igual y el baño al otro lado. Si quieres, ahí chécale. Ah, el baño, claro. Eso no lo habíamos identificado. A ver, jóvenes. El baño. Y el ladrillo está sellado solamente con resina. Ok. Resina y agua. Nada más. Nada Funciona más. perfectamente. Sí. Aquí está una bodeguita, funciona como alacena, Claro. igual armadito por nosotros. Tiene que ser mejor, obviamente. Y el baño. Toda la pieza. El piso, como ya dijimos, todo lo vamos a resolver con tierra quemada, que al final eso es un ladrillo. El Ujú. piso también lo resolvemos así y entra hasta el baño. Y obviamente ahí sí tiene un poliuretano más importante.
Este piso es de ladrillo. Es de gres, ajá, que es ladrillo igual. Y con poliuretano en la regadera. Ajá. Claro, y después un pana, no me acuerdo quién era, me decía, pucha, pero si ya hiciste eso, tenías que subirte a la pared también. Y le decía, sí, qué verga, pana, pero Este es un canal familiar, jóvenes. Hagan como que nadie escuchó nada. Oigan, pues sí, puede ser, ¿verdad? Que sea el mismo material. pero son cosas que Aunque también el agua, la humedad en la sí, es regadera, complejo, es complejo. esa parte es complicada con los materiales porosos. ¿Quieres verle? Después, si quieres, subimos y seguimos charlando un ratito más. Quiero Claro. que le veas antes que termine de anochecer Sí. totalmente la parte de abajo. ¿Y en cuánto tiempo construyeron? Verás, esto se arma, para hacerte corto el cuento. La bóveda, cada tramo de bóveda, la cimbra está ahí, no sé si la alcanzas a ver, ya no se ve. Tú lo ves seguro, no sé si la cámara lo enfoque. Ese elemento de ahí de madera es la cimbra, que con la que se armó esto, y te puedo pasar unos detalles. Sí, sí, sí. Cada tramo Por- de bóveda es de 1.20, la cimbra es de 1.20, y se arma en un día, Ok. En un día. en un día. Es que no es algo que tiene que fraguar, Claro. porque la bóveda se arma como con clave al final del día. Entonces sacas y el siguiente día encofras otra vez, armas la bóveda, le mueves. Hicimos unos carriles para que la cimbra sea móvil. Y los muros son más demorados. Tal vez cada bóveda se arma en unos 3 meses. Ok. Ambas, aquí la lógica de las 3 personas que habitamos este terreno es no conectarnos a la alcantarilla, Ujú. sino tratar nuestras propias aguas grises con filtros de grasa, nuestras propias aguas negras con biodigestores. Tenemos un almacenaje de aguas lluvias, como viste por los canales inclinados de la fachada oriental, ¿De qué capacidad son sus cisternas? 2.500. Ok. Este es bodega, que hay un millón de tonteras que tenemos que usar todavía, máquinas, pero aquí la parte más experimental que lo hice casi como una respuesta de un sueño. No, realmente no fue de un sueño. No sé si ustedes cachan la arquitecta Anupama Kundo. Esta arquitecta me parece que es hindú. No le recuerdo. Ella trabaja mucho con vasijas. Ok. Y ella vino a una bienal hace algunos años ya. Y yo me quedé mucho con una frase que ella repitió que era: la riqueza de la vasija reside en el vacío. Claro. El Tao. Y cuando armábamos esta losa de entrepiso, ok, hay que alivianar. ¿Vamos a alivianar con qué? ¿Con bloque? No. Vamos a alivianar también con tierra cocida a manera de vasijas dadas la vuelta. Ya vi. Y Es se una arma. vasija. Es una vasija. Qué belleza. Este es un taller de pintura, de trabajo. Y resistió el peso del concreto. Sí. El problema de estas fue que cuando se mojan, se tienden a romper cuando les pisas. Tuvo que hacer un sistema de puentes para fundir, para que no les pises. Entonces, sobre las vigas perimetrales se armaron unas tablitas y se fundió en las tablitas porque no había cómo pisarles a las vasijas ya mojadas. Pero es lindo saber que se puede también alivianar con tierra, entendiendo el vacío de una vasija, ¿no? Claro. Sí, ahí quedó la vasija. Y claro, ahí obviamente había que sacar la instalación en medio de la vasija y ya te queda como Como lámpara. lámpara. Ahí obviamente el plan es ponerle aquí un papel de arroz, alguna cosa para que ya quede Claro. Que tape un poco. total, que tapa la instalación puntualmente, ¿no? La boquilla, Que la hagan directa. Qué bonitas montañas. el Cotopaxi. A ver, y explícame un poco en sección. Esto es un muro de contención. Esto es un muro de contención que está más o menos al ras del baño Ajá. de la bóveda de la derecha y abajo del mesón central de la bóveda de la izquierda. Ok. Y esto amarra en sección transversal los basamentos de los muros que están en este sentido.
Trabajan como una sola. Trabajan como una sola porque se amarran con este gran muro. Ok, ya entendí. Porque si no, volcarían Sí, o tenderían a volcar porque no tengo contravientos, como tienen esos grandes macizos góticos, ponle, sí, ¿no sí, es sí, los cierto? contrafuertes, ¿no? Es como. Ajá. Claro. Sí, Tengo, tienen que ser muros muy anchos. claro, No, y es que además están ligadas. estos son solo de 32. Ven a verle este. Claro, están ligadas. Pucha, yo aquí le tenía. Aquí está, ve. Qué bonito se ve. Y justo esta es la lógica, ¿no? Ahí está la distribución. Ujú. Aquí está la distribución, claro. Ujú. Sí, ya entendí, claro, es una sola pieza y los ligas con la cimentación. Y es cimentación de piedra. Claro, es ciclopio. A la final no se pudo hacer el gavión, que era la intención inicial, no usar mortero, porque a la final sí queremos, hay una intención de no usar tanto cemento. Ok. Pero claro, el Patricio Ceballos, que es el estructural que se arriesgó a calcular esto, dijo, van a ser bóvedas de 3 pisos, hagan una cimentación de ciclopio. Aunque sea, ¿verdad? Claro. Sí, ustedes querían atascarse, no, nada. El concepto puro. Es que siempre es lo que tratamos, ¿no? Dejar los conceptos los más puros posibles y ya después con la marcha nos damos cuenta que Claro, tenemos que ceder. mientras no se afecte ese eje principal de diseño, que es Ajá. esa búsqueda, de esos cambios van a ser siempre van a suceder. De repente parece foto, ¿verdad? Tiene muy buena calidad ahí. Excelente. Arquitecto, entonces, tú podrías construir algo muy similar. ¿Por qué costo me decías? $600. $500 del metro cuadrado. $500 el metro cuadrado. Porque se va optimizando y seguramente ya con experticia y la curva de aprendizaje de las personas que estuvieron aquí, de los maestros, que se ha mantenido el grupo, yo creo que se puede ir incluso bajando. Excelente. Sí, Pero nos dices que en la vivienda social has trabajado hasta con $400. sí, Me encantaría conocer esas viviendas. claro. Por supuesto, esta es una de ellas. ¿Dónde está? Esta es una de ellas que se llama P3. Y como pudimos ahorrar mucho, pusimos un funicular. ¿En serio? Sí. O sea, cada una de estas es una unidad o son Sí, dos. es una unidad, son 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 dúplex. ¿Y con todo y muros de contención? Sí, ¿O porque el precio de los terrenos inclinados en sí? estos bordes quiteños son Ajá. muy bajos. Están cerca de $20, $25 el metro cuadrado. En serio, no les digas a la gente que nos está viendo porque ahorita nos van a empezar a llegar a comprar canadienses. $25 el metro cuadrado. Sí. Claro. Este P3 fue $25 el metro cuadrado. Y entonces la vivienda, ¿en cuánto se vendió? En lo que esta de aquí, me parece que estaba en $825 del metro cuadrado de venta, pero porque no es que le suben al doble porque hay una utilidad, sino porque tienes costos administrativos, tienes costos de indirectos, tienes costos financieros del banco. Sí. Pero igual con ese margen estamos entrando en la vivienda de interés público y vivienda de interés social, que son proyectos público-privados de aquí en el Ecuador. Ok. Alianzas público-privadas que dan prioridad a gente que no tiene vivienda, que no gana más de cierta cantidad al mes. ¿Cuánto será? ¿$500 al mes? No. 800. Me parece que son un ingreso familiar que no supere los 2.000 algo, 2.700 me parece. Pero familiar. Familiar, Mujer, hijos. ingreso Claro. familiar. Ok, entonces tú hablabas de metro de venta. O sea, O ya, sea, ya incluyendo terreno. el que yo te hablo de aquí, 800 y pico, Ajá. es de venta. O sea, El que yo te hablo de aquí de 500 es de construcción. es de construcción. Ajá. Y de construcción sí toman en cuenta el terreno, porque no es un proyecto inmobiliario. Ujú. Este sí es un proyecto inmobiliario donde tienes que poner el costo del terreno. Entonces, ¿cada vivienda en cuánto se vendió? Estas de aquí se vendieron en 90,000. $90,000. $90,000. Una vivienda de 80.34 metros cuadrados, 3 dormitorios, bodega, terraza, parqueadero y una terraza casi de 40 metros cuadrados, ¿no? Son menos de 180, de 1,800,000 pesos mexicanos. Porque está a 18.40 cada dólar.
Entonces son menos de 2 millones de pesos. Buenísimo. Ese es el marco de la vivienda de interés público, vivienda VIP, que le llamamos acá. Ok. Y que mi oficina, realmente el fuerte de mi oficina es ese tipo de vivienda. Proyectos multifamiliares VIP. Esto de aquí son experimentaciones que nos las permitimos para que vayan apuntalando procesos a este tipo de vivienda. Claro, las siguientes viviendas van a traer Exacto, el aprendizaje de este proyecto. exactamente. Arquitecto, muchas felicidades. Quiero ir a conocer esas. ¿Están cerca? Sí, están a 20 minutos. Vamos a regresar para conocerlas. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos en Instagram como ERDC Arquitectos, arquitectos con X, architects. Y por allí siempre estamos pendientes de los mensajes, siempre contestamos, así que mucha gente siempre nos pide planos o cosas, así que pucha las órdenes. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta belleza de obra. Nos veremos en el siguiente capítulo. Seguro, Abraham. Muchísimas Qué gracias. gusto. El gusto es todo mío. Jóvenes, nos despedimos en esta neblinosa tarde de lunes. Cota Paredes, adelante.